Para empezar, todo proceso penal tiene 3 grandes etapas. Lo que ha pasado es solamente la culminación de la primera etapa, que es la etapa de investigación. Y el fiscal, como ha dicho claramente, ha concluido sus plazos. Lo bueno es que hay plazos en estas etapas. Hay etapas como la intermedia que viene que no tiene plazos. Pero la etapa de él ha cumplido, ha terminado. Entonces, en los próximos días, él ya anunció que el sentido de su decisión es de formular acusación fiscal contra la señora alcaldesa. Si eso es así, significa entonces que una vez que formule la acusación fiscal, la alcaldesa tendrá 10 días, que la ley pone, 10 días de plazo para que responda, en la cual dirá pues que no se ha cometido el hecho, etcétera, ¿no? Va a proponer su hipótesis de defensa. Cuando tengan estos 2 hechos, fiscalía con su hipótesis, defensa con su hipótesis, va al juez de investigación preparatoria una etapa que se llama etapa intermedia o audiencia de control, que no es nada que ver con el juicio. Esta etapa de lo que se ocupa es ver, a ver, fiscal, ¿qué pruebas tienes? Si sus pruebas están bien obtenidas. Defensa, ¿qué pruebas tienes que están bien obtenidas? Se hace un control probatorio. Además que hace un control también si el tipo penal que está indicando es el correcto o no es el correcto. O sea, hace una especie de saneamiento el proceso. De tal manera que cuando quede muy bien saneado, recién va a ir a la última y tercera etapa del proceso, que es el juicio oral. De pronto todavía estamos lejos de un juicio oral, estamos más cerca más bien a una etapa de audiencia de control en base a lo que el fiscal está mencionando. Correcto, entonces estas etapas tienen que cumplirse y depende, supongo, a la carga procesal que se tenga en el Poder Judicial para ir avanzando, ¿no? Sí, aquí es donde los procesos demoran. En investigación hay plazos de 60, 120 días, cuando es caso complejo 8 meses. Sin embargo, por ejemplo, en etapa intermedia, una vez que el fiscal acusa y la defensa responde, a uno se sujeta a la carga procesal, donde no hay 2 meses, 3 meses, sino a acomodar los casos. Lo mismo el juicio oral, no hay un plazo para que se inicie el juicio oral, sino que depende de la carga procesal de los juzgados. Y en base a su experiencia, obviamente esto depende muchas veces de lo que se pueda decidir, ¿no? En el Poder Judicial, ¿no? De los humores, digo yo, muchas veces de secretarios, secretarias, bueno, hay tantas cosas que se tienen que tener en consideración también para ello, ¿no? Sí, hay muchas variables, no todos los casos requieren la misma urgencia, hay casos que son más urgentes, que socialmente tienen mayor gravosidad social, por ejemplo, y que deben ser los que ameriten estar, digamos, adelante en las urgencias, ¿no? Correcto. ¿Qué podría implicar, digamos, en algún momento, poniéndonos en un supuesto, si es que el Ministerio Público formula bien, obviamente, todo lo que ha presentado y lo considera el juez así, y al final sentencian a la alcaldesa? ¿Podría ser una suspendida? ¿Podría ser una efectiva? ¿Cómo la deja ella tal vez en el cargo, si en su momento, obviamente, la sentencia? Eso lo vamos a saber justamente cuando el fiscal formule el documento que se llama acusación fiscal. Una acusación fiscal contiene varias cosas. Contiene, para empezar, el tipo penal, ¿no? Y a ponerte el tipo penal te va a poner también la pena que conlleva. Y el fiscal, graduando los hechos, las circunstancias, va a decir, bueno, si la norma te pone, digamos, de 4 a 6 años, son hipótesis. El fiscal dice, no considero que sean 6, considero que sean 5, por ejemplo, ¿no? La pena concreta. Eso es trabajo del fiscal, que recién lo va a plasmar, así que no podemos adelantar en este momento todavía de penas ni de tipos penales, hasta esperar que él haga la acusación fiscal. Claro, y ir evaluando justamente la misma, ¿no? Eso hay que entenderlo en base a otros procesos, bueno, tal vez no similares, pero de repente que tienen un contexto parecido en otros puntos del país, ¿no? Y ver qué decisión finalmente se pueda estar tomando, ¿no? O análisis. Veremos también, es cuestión justamente de lo que fijen el Poder Judicial, el Ministerio Público, obviamente las contrapartes, y todo esto vaya avanzando para definir si esto se hace durante lo que queda también del resto de la gestión, porque tal vez puede pasar incluso a posterior, ¿no? Sí, es probable, pero también depende del impulso que le den las partes. En este caso yo creo que quien tiene que dar el impulso procesal es el propio fiscal, ¿no? Hacer de que su causa avance, que su causa se agende en fechas prontas para que pueda tener un resultado próximo. Ahora, dentro de su análisis, doctor, ¿cree que el fiscal se ha tomado el tiempo adecuado? Él mismo lo ha señalado, ¿no? En el texto que hemos facilitado a través de redes sociales, que tiene todos los elementos que respaldan la teoría del caso. No es, digamos, un caso tan complicado, es un tanto sencillo por los elementos de convicción que se han juntado, ¿no? Y esto podría
muchas veces ayudar que se determine con una decisión, ¿no? Usted obviamente que es abogado día a día, tiene que tener, bueno, para con sus clientes un caso sólido para encontrarlo inocente en este caso, ¿no? Pasa lo mismo en el caso de la alcaldesa. Para que el fiscal públicamente diga que ya ha concluido, que significa que no le falta, o no hacer un pedido, por ejemplo, de ampliación de investigación porque le falta una prueba, un documento, un testimonio, ¿no? Para que él diga que lo va a concluir porque ya tiene satisfecha la hipótesis fiscal. Eso implica de que tiene los testimonios, los testigos, el tipo penal, tiene ya todo listo simplemente para plasmarlo en un escrito. Así que eso nos indica de que vamos a tener una acusación fiscal pronta. Correcto. Para ir finalizando, el fiscal ha señalado que la alcaldesa en este caso decidió guardar silencio, lo cual no constituye ni un elemento a favor o en contra en este proceso. Usualmente, ¿por qué se utiliza esta estrategia? Hay dos formas de ejercer este derecho. Uno es cuando uno se reserva el derecho de declarar, esto es, yo puedo declarar ahora o el día 119, una investigación dura 120 días en normal. Entonces uno se reserva y puede hacerlo en algún momento del proceso. La otra forma es decir, no, durante todo el proceso yo no voy a declarar. Esto se llama el derecho a guardar silencio, un derecho constitucional que todo imputado, todo investigado tiene. Porque quien tiene que probar, quien tiene la carga de la prueba en todo hecho, no es la defensa, sino la parte acusadora, en este caso la fiscalía. Por lo tanto, siendo parte acusadora, tiene el derecho a poner todas las pruebas y la defensa a guardar silencio. Esto no significa, no es un indicio de responsabilidad, no se toma así, aunque uno podría pensar así, pero ya hay normas, hay jurisprudencia al respecto en el sentido de que el derecho a guardar silencio no implica ni es indicio de responsabilidad. Simplemente es ejercer un derecho que la Constitución le establece a cualquier investigado, desde el presidente de la República hasta el penúltimo ciudadano. Ahora, cuando esté avanzando ya el juicio de formularse, legalizarse y todo esto, ¿también se puede utilizar esta figura o ahí ya tiene que declarar sí o sí? No, en la etapa intermedia normalmente los imputados no participan, pueden estar participando, ahí no es una etapa técnica, digamos así, donde no se discuten muchos derechos, las partes declaran, nada. Esto donde se interroga, se contrainterroga, se ve a la alcaldesa respondiendo, al alcalde, etcétera, eso ocurre en los juicios orales, y de eso todavía de pronto no estamos bastante lejos de eso. Pero si llegásemos, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, también los imputados en pleno juicio pueden decir, yo voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio. Sí, durante todo el proceso pueden hacer uso de ese derecho. Claro, hay que tomar en cuenta también algunos casos a nivel nacional que no son similares, pero pueden tomarse en cuenta en cómo se manejan, ¿no? los tiempos, los momentos y las estrategias legales. Alonso, podría ocurrir también lo siguiente, que sea parcial, es decir, a ciertas preguntas responder y en otras preguntas decir, también, respecto a esa pregunta voy a guardar silencio. También es permisible. Correcto. Doctor, muchas gracias y su recomendación final en todo caso. Bueno, estar pendientes, yo creo que la cuenta es que el fiscal ha tenido el acopio suficiente, el interés, el empeño de buscar esos actos de investigación necesarios y los tiene en buena hora, y también es bueno y saludable que lo publiquen en el sentido de que la opinión pública, necesitamos saber qué pasa con los casos. Hay muchos otros casos que no se comentan, pero en fin, hay otros fiscales que también deberían de hablar, deberían de publicitar, digamos, cómo están llevando sus casos, porque estos son casos sensibles para la opinión. Eso es importante, muchas gracias, doctor. Y buenas tardes. Muchas gracias. Sí.